Bien, hermanos, estamos entonces en Filipenses, en el capítulo 2. Ya estamos empezando hoy el capítulo 2 de esta carta. Y todos creo que deseamos relaciones buenas con las personas, relaciones armoniosas con las personas que amamos. Así es, por ejemplo, como entramos al matrimonio, entramos con esa idea, ¿no? Y pensamos, bueno, esta mujer o este hombre, esta mujer es perfecta, la amo, no vamos a tener ningún problema, nuestra vida juntos será un lecho de rosas, pero después de poco tiempo nos chocamos con la realidad. Y la realidad, la dura realidad, de que ella no es perfecta. Y la razón por la que no es perfecta es porque no es como yo. No ve las cosas a mi manera, no existe para suplir mis necesidades, pero en realidad el problema es mi orgullo, el problema es mi egoísmo, es mi pecado. Y lo que todos tenemos que aprender para tener un matrimonio exitoso es reconocer que somos pecadores, pedir perdón, perdonar y seguir adelante juntos, no en egoísmo, sino más bien en humildad y en unidad. Ahora, lo mismo ocurre en la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia está conformada de hombres y mujeres pecadores. No existe la iglesia perfecta, tampoco. Sin embargo, y esto tienes que escuchar bien, es posible cultivar un ambiente en el cual nuestras relaciones interpersonales glorifiquen el nombre de Cristo. Es posible que una iglesia tenga una cultura donde reina el amor, el perdón, el afecto, la humildad, el servicio, la unidad. Pero el camino para lograr algo así es largo y es difícil porque tenemos que, en primer lugar, purgar de nosotros, eliminar de nosotros mismos el chisme, la envidia, la contienda, el egoísmo, las quejas, que están arraigados en nuestro ser pecaminoso. Las buenas noticias son que si nosotros estamos en Cristo, sí podemos hacerlo. Los miembros del cuerpo de Cristo que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, pueden modelar el espíritu de Cristo en sus relaciones unos con otros, de tal forma que el aire, la atmósfera que se respire en la comunidad, en la congregación, no sea un aire viciado, sino un aire puro, que produce gozo en nuestros corazones, que exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya te habrás dado cuenta al estar en cuarentena que tu ira y tu egoísmo no eran culpa de los otros hermanos, porque aunque no te reúnas con ellos, pero estos pecados tuyos siguen ahí, siguen presentes, aunque ellos ya no estén. Es que el problema no son los demás, el problema soy yo mismo. La pregunta es, ¿cómo podemos alcanzar el gozo de la unidad en Cristo, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, como hermanos, más ahora que estamos separados, que estamos en cuarentena? ¿Cómo podemos alcanzar el gozo de la unidad? Es claro que esta iglesia en Filipos no era una iglesia perfecta, era una iglesia que amaba a Jesucristo, una iglesia que sostenía a Pablo con sus oraciones y también económicamente. Era una iglesia que estaba sufriendo persecución por causa de Cristo, estaban madurando en su fe, pero también había algunas raíces de amargura en esta iglesia, algunas raíces de egoísmo, de conflicto, de división entre los miembros. Algunos miembros pensaban que eran mejores que otros. Otros miembros hablaban mal y generaban malestar, generaban conflicto. Y por eso Pablo, en este pasaje que vamos a leer hoy día, hace un llamado a la iglesia en Filipos, pero también a todos nosotros, a vivir en la unidad, en el espíritu del Señor Jesucristo, que es algo muy ligado a lo que vimos la última clase. Mi oración entonces es que con este mensaje nos gocemos en el Señor al ser una congregación
y un grupo de hermanos unido. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a leer Filipenses, capítulo 2, del 1 al 4. Del 1 al 4 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo podemos alcanzar el gozo de la unidad en Cristo entre nosotros? En primer lugar, lo que dice aquí es entendiendo que en Cristo Jesús sí podemos vivir en unidad. Eso es lo primero que hay que entender, que sí podemos vivir en unidad. Así que no hay que desanimarnos de arranque, sino que más bien desde el inicio tenemos que decir, sí podemos en Cristo. Sí se puede tener unidad. El versículo 1, y no sé si recuerdas lo que dije en la última lección, pero ¿cuál era el mandato central de esta sección? Lo que está en el versículo 27 del capítulo 1. 27, capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que, es decir, hay una cosa, les advierto, dice Pablo, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Dijimos aquí que esto significaba que vivan como ciudadanos del cielo, de una forma digna del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo se refleja ese vivir de acuerdo al Evangelio? Manteniéndose unidos y firmes frente a la oposición. También lo dijimos en la lección pasada. Dice ahí, en el versículo 27, para que, o sea que vaya a veros o que está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ¿qué significa comportarse como ciudadanos del cielo, como es digno del Evangelio? Combatir por el Evangelio unánimes, firmes, unidos. Y lo que vemos hoy día, en este versículo 1, está muy ligado a esta lección que tuvimos la semana, el último día. Por eso este versículo 1 comienza diciendo, por tanto. ¿No? Fíjate ahí, por tanto. En otras palabras, la consecuencia de vivir como ciudadanos dignos del Evangelio de Jesucristo es la unidad de la iglesia. Pero el fundamento es que estamos en Cristo. El apóstol aquí está urgiendo a sus hermanos filipenses a estar unidos sobre la base de realidades espirituales que ellos ya han experimentado. Y en ese sentido, ahí en el versículo 1, encuentras varios condicionales, que son es la palabrita sí. Pero este condicional, en el versículo 1, debería traducirse mejor como ya que, o dado que. Dado que Dios nos ha salvado, Dios nos ha bendecido, Dios ha obrado en nosotros, Dios nos ha unido a Cristo. Entonces, dado este fundamento, vivan en unidad. Entonces, yo les hago esta pregunta ahora a ustedes, hermanos. ¿Dios los ha salvado? ¿Cristo es su consuelo? ¿Cristo es su esperanza? El Espíritu los ha traído de diferentes contextos y los ha unido dentro de una familia, dentro de un solo cuerpo. Si la respuesta es sí, entonces podemos vivir en unidad. Este es un llamado apasionado del apóstol Pablo. Estos 4 asuntos que están aquí en el versículo 1 son una realidad para los verdaderos cristianos y son el fundamento
de nuestra unidad. No puede haber unidad entre nosotros si es que el versículo 1 no es verdad. Estos 4 puntos del versículo 1 resumen la obra de Dios, en realidad la obra de la Trinidad completa en nosotros, en la iglesia. Por eso, si es que nosotros tenemos cada uno de los puntos del versículo 1, entonces sí podemos vivir en unidad. Mira cada una de estas 4 cosas que menciona Pablo aquí. En primer lugar, por tanto, dado que, ¿no? Si es que hay alguna consolación en Cristo. Cuando el Evangelio fue predicado a los filipenses por primera vez y ellos creyeron en el Señor, fueron unidos a Él y recibieron la paz, recibieron el consuelo, el ánimo que solamente puede venir de nuestro Señor. Esta primera frase es casi sinónima con salvación. Cuando Él dice, si ustedes tienen consuelo en Cristo, es como si estuviese diciendo, si tienen salvación en Cristo. Cuando vemos todas las bendiciones en nuestra vida que vienen como producto de estar en Cristo, el perdón de pecados, la vida eterna, la justificación, la santificación, la redención, cuando vemos todas esas bendiciones, ¿acaso no tenemos consuelo? ¿Acaso no tenemos disfrute, no tenemos paz al saber que ya no somos enemigos de Dios, sino que somos sus hijos amados? Entonces Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dado que ustedes que son creyentes verdaderos, tienen un consuelo en Cristo. Número 1. Número 2, si algún consuelo de amor, Pablo aquí está hablando del consuelo que solamente nos puede dar el amor de Dios. Parece que en estas primeras 3 frases se está refiriendo a la obra de la Trinidad en nosotros. Porque en la primera frase, si hay alguna consolación en Cristo, ahí está el Hijo. Y luego, en la tercera frase, dice, si alguna comunión del Espíritu, ahí está el Espíritu Santo. En esta frase central, cuando dice si algún consuelo de amor, parece estarse refiriendo al amor de Dios, es decir, al amor del Padre. Hay una frase similar en 2 de Corintios 13. Fíjate ahí, 2 de Corintios 13, 14, que es el último versículo de 2 de Corintios, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí están otra vez las 3 personas de la Trinidad, la gracia de Cristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu. Y lo que está diciendo Pablo en Filipenses 2:1 es, por tanto, si hay consolación en Cristo, les dije, salvación en Cristo, gracia de Cristo, si hay consuelo de amor de Dios y si hay comunión del Espíritu, otra vez allí la Trinidad. Entonces, nuestra paz, nuestro consuelo, nuestra salvación, no vienen de las circunstancias. Cuando tú miras ahora a tu alrededor a las circunstancias, no hayas paz, no hayas consuelo, no hayas vida. ¿De dónde viene nuestro consuelo? Dice ahí, de Cristo, y en segundo lugar, de el amor de Dios. Dios derramó su amor en nuestros corazones por Cristo Jesús. En tercer lugar, habla de la comunión del Espíritu. Nuevamente es la idea de la unidad dentro de la iglesia que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. En Filipenses 1:27, otra vez, dice ahí, a la mitad del versículo, que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y les dije, ese espíritu debería ser con E mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo. Firmes en un mismo espíritu. En el versículo 1 del capítulo 2, si hay alguna comunión del Espíritu Santo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, Dios te da su Espíritu Santo como la señal que tú eres de Él. Pero no solamente eso,
sino que por medio de ese Espíritu Santo te une a su pueblo. Todos los creyentes participamos del mismo Espíritu en un solo cuerpo que es la iglesia. Entonces, si tienen la salvación en Cristo, si tienen el amor de Dios en sus corazones y si han sido unidos por la obra del Espíritu Santo, tienen comunión en el Espíritu. Y finalmente, versículo 1, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, estos dos últimos vienen juntos, son cualidades que Dios nos da, que Dios produce en nosotros. Afecto entrañable, misericordia. Si tenemos todo esto, y mi pregunta sincera, hermanos, para cada uno de nosotros, es la siguiente. ¿Dios nos ha dado estas cosas? ¿Dios nos ha bendecido dándonos la salvación en Cristo? ¿Derramando su amor en nuestros corazones? ¿Uniéndonos en un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo? ¿Poniendo misericordia en nosotros hacia nuestros hermanos? Si somos cristianos realmente, sí lo ha hecho. Sí lo ha hecho. No tiene que ser a la perfección y en plenitud. Notas que delante de cada característica, delante de cada bendición de Dios, está la palabra algún. Si hay algún consuelo, alguna comunión, algún afecto, yo les pregunto, ¿hay algún afecto en ti? ¿Hay algún amor en ti? ¿Hay alguna comunión en ti? No tiene que ser pleno, pero Dios sí te ha bendecido, sí te ha dado, si es que tú eres salvo, si es que tú has creído en Cristo. Si hay algo así en ti, hay algo que les pido de todo corazón, dice Pablo. Completen mi gozo. Háganme feliz. Llenen de alegría mi corazón. Y tú le puedes preguntar, y los filipenses le podían preguntar a Pablo, ¿cómo? ¿Cómo, Pablo? Sí hay esas bendiciones en nosotros, sí hay amor, sí hay salvación. ¿Cómo te podemos completar tu gozo? ¿Cómo podemos hacerte feliz y llenar de gozo tu corazón? Pablo respondería, vivan en unidad. Vivan en unidad. Escuchen, tienen todo lo que necesitan. Dios los ha transformado. Les ha dado su espíritu. Pueden hacerlo. Pablo los llama a la unidad basado en lo que Cristo ha hecho por nosotros, basado en cualidades que todos poseemos por el hecho de ser cristianos. Somos recipientes de las bendiciones de Dios de una forma extraordinaria. Por lo tanto, debemos escuchar la exhortación que tiene aquí el apóstol Pablo. Qué trágico es cuando nos olvidamos rápidamente todo lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio en nuestras vidas. Estas realidades tienen que influir en la forma como vivimos nuestra vida. Tienen que influir en la forma como hablamos, cómo sentimos, cómo pensamos. No podemos ser exactamente iguales a como éramos antes. Y por eso Pablo les dice, completen mi gozo, que dice en el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, en primer lugar, para poder vivir en unidad, debemos entender que en Cristo sí podemos vivir en unidad. En segundo lugar, como dice ahí el versículo 2, debemos tener, para poder vivir en unidad, tener la misma mente. Todos, tener la misma actitud, tener el mismo propósito. ¿Te das cuenta aquí que la vida de Pablo está ligada a la vida de los filipenses? Si Pablo los ve a ellos andar en unidad, su corazón se llena de gozo. En realidad, ese es el corazón de todo pastor y de todo hijo de Dios. Como Juan mismo decía, el apóstol Juan decía, no hay para mí mayor gozo que este, saber que mis hijos andan en la verdad. Ahora, lo contrario, lo opuesto también es cierto. No hay mayor dolor
para el corazón de un pastor ver que sus hijos andan en la mentira o en el pecado. Entonces, Pablo aquí, en cierta forma, está apelando a su amor por él. Les está diciendo, si ustedes realmente me aman, van a querer que yo esté gozoso y nada me haría más feliz que verlos avanzando unidos en la fe de Jesucristo. Para que el evangelio continúe avanzando, tienen que cesar los conflictos, las contiendas, los chismes, y todos tienen que sentir lo mismo. Y si lo hacen así, entonces la copa de mi gozo rebosará, rebosará. Pero, ¿qué significa cada una de estas frases? Porque ahí Pablo dice, sintiendo lo mismo, tienen que sentir lo mismo, tienen que tener el mismo amor, tienen que ser unánimes y sentir una misma cosa. Las 4 frases se refieren casi a lo mismo. La idea aquí es tener la misma mentalidad, tener la misma perspectiva de las cosas, tener una mente enfocada en un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Yo sé que todos nosotros somos diferentes, con personalidades y caracteres diferentes y con opiniones diferentes. Entonces, Pablo, ¿a qué se refiere cuando dice que tengamos la misma mente enfocado en el mismo propósito, que seamos unánimes? Se refiere a que estemos unidos bajo el evangelio de Jesucristo, a que el fin, el objetivo de cada uno de los hijos de Dios sea glorificar el nombre de Cristo. Que todos tengamos la misma forma bíblica de pensar. Que todos tengamos la misma cosmovisión, la misma perspectiva divina, la perspectiva de Dios, al momento de actuar, de decidir, de hacer las cosas. Esa actitud no incluye solamente la parte intelectual, que todos pensemos lo mismo, sino también los afectos, porque dice ahí que sintamos lo mismo. Y también tiene que ver con la voluntad, que seamos unánimes al momento de hacer las cosas. Que tengamos el mismo amor. ¿Qué amor? ¿Qué sentir? ¿Qué mente es la que debemos tener? Si todos debemos tener la misma, debe ser la mente, el amor, la actitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es esa mente? ¿Cómo es ese amor? Es un amor que se sacrificó por los demás. Está diciendo aquí, ámense profundamente con el amor de Cristo, de forma plena, colocando los intereses de los demás por encima de los propios, de los suyos. Unánimes. Unánimes significa de una misma alma. Y luego, sintiendo una misma cosa. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice una misma cosa? ¿Cuál es esa cosa? Porque si no podemos ponernos de acuerdo en el señorío de Jesucristo y en su salvación por gracia y en sus demandas para vivir en santidad, entonces no hay esperanza para nosotros. Vamos a estar divididos siempre. Pero cuando Pablo se refiere de forma específica a esa frase, una misma cosa, está diciendo que la iglesia, que el pueblo de Dios se mueva como si fuese un solo hombre hacia la meta que es Cristo. Esa sola cosa es Cristo, es ganar a Cristo. Y lo va a decir más adelante también en Filipenses, el capítulo 3. Él dice, una cosa hago, olvidando lo que está atrás, extendiéndome a lo que está adelante, corro la carrera para ganar a Cristo. Y eso es a lo que se refiere cuando aquí en el 2.2 también dice que sintamos una misma cosa. Entonces, en segundo lugar, para tener unidad en el pueblo de Dios, debemos tener la misma mente. ¿Y cuál es esa mente? La mente de Cristo.
el mismo propósito, el mismo amor, la misma actitud, que es la de Cristo. Y número 3, para poder vivir en unidad, no solamente debemos entender que sí se puede vivir en unidad, si es que somos cristianos, y no solamente debemos tener la misma mente de Cristo, sino que en tercer lugar debemos tener, y algunos dirían, esto es lo más difícil, la humildad del Señor Jesucristo. El versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay una cualidad esencial, necesaria, para que pueda haber unidad entre los hermanos, y es la humildad. Por medio de dos frases que Pablo nos da aquí, son dos frases de contraste. Pablo va a enfatizar por qué la humildad es tan importante. Mira la primera frase, y yo le estoy llamando frase de contraste. ¿Por qué frase de contraste? Porque dice así, la primera. Nada hagáis, o sea, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Te das cuenta del contraste? No hagas las cosas por vanagloria, no las hagas por contienda, sino con humildad. Ahora, es interesante que Pablo ya había mencionado esta palabra contienda, ya la había mencionado antes, cuando dijo, no sé si lo recuerdas, capítulo 1, versículo 15, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Pablo dice, ellos lo están haciendo para causarme malestar. Lo hacen para crear conflicto. Lo hacen porque me tienen cólera, en pocas palabras. Yo de todas maneras me gozo, porque Cristo se está predicando y se está anunciando el Evangelio. Pero ahora, aquí, llegamos al capítulo 2, al versículo 3, y dice, ¿saben qué? Está mal lo que ellos están haciendo. Nada se hace por contienda. Nada se hace por vanagloria. Que nada se haga en la iglesia con un espíritu de división, con un espíritu de conflicto, de partidismo, de competencia, sino más bien que se haga para el bienestar de todo el pueblo, de todo el cuerpo. Nada hay que hacer por vanagloria, es decir, buscando el reconocimiento yo. No debo hacer las cosas para que me alaben, para que me admiren, para que me glorifiquen a mí. Es una gloria que no tiene ninguna base, es una gloria vacía, vana, porque yo no soy nada. Hay algunas personas dentro de la iglesia que se creen mucho, pero en realidad son nada. Todos somos barro. Hay algunos que piensan que son más espirituales, hay algunos que piensan que son más sabios, hay otros que piensan que son mejores, pero en realidad no es así. Son inmaduros más bien los que piensan así, son carnales los que piensan así. Ahora, es interesante la forma como aquí se trata con los que causan división. ¿Cómo trata la Biblia a los que causan división? Mira lo que dice en Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Es casi el versículo final de la carta, y Pablo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dos cosas que hay que hacer con los que causan divisiones. Número uno, fíjate, dice. Os fijéis en ellos. Y segundo lugar, cuando te fijes quiénes son, apártate. ¿Cómo guardamos la unidad de la iglesia? Apartándonos de los que causan división, de los que causan conflicto. Entonces, Pablo aquí dice, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, sino más bien con humildad.
con humildad. Y la humildad es una actitud de una mente inequívocamente cristiana. Va en contra del mundo. El mundo dice, confía en ti mismo, haz todo en tus propias fuerzas, sin Dios, pero la humildad es absoluta dependencia de Dios. No es falsa modestia, no es servilismo, es verse uno mismo como uno es. Es verse uno mismo como uno es. Frente al Creador del universo somos una criatura que depende absolutamente de Él para existir, para ser salvo y para encontrar nuestro propósito y para ser felices. Por lo tanto, la humildad verdadera no busca lo suyo, sino que estima a los demás como superiores a él mismo. Ahora, eso es imposible para el ser humano. Es imposible, porque va en contra de la cultura y va en contra de mi propia naturaleza. Pero esa es la actitud de Jesucristo, y si tenemos su espíritu, sí podemos tener humildad. No es que seamos superiores, no es que seamos mejores, y no es que los demás sean superiores a nosotros, todos somos igual de pecadores. Pero dice aquí que los estimemos como si fuesen superiores a nosotros mismos. Un pastor, C.J. Mahaney, él dijo así: humildad es evaluarnos honestamente a la luz de la santidad de Dios y de nuestra propia pecaminosidad. Eso es humildad. Evaluarte honestamente a la luz de la santidad de Dios y de nuestra propia pecaminosidad. En otras palabras, no te comparas con otros, sino que te comparas con Dios. Consideras que Dios es 3 veces santo y piensas en lo que te falta para ser santo como Él. Piensas en tu maldad, en tu indignidad, así evalúas tu vida. Y esa mentalidad es absolutamente necesaria para la salud espiritual tuya y de toda la iglesia. Y la segunda frase de contraste está en el versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es un comportamiento genuinamente cristiano. Y algo importante aquí, y también en el versículo 3, en ambos versículos, se refiere Pablo a cada uno. Cada uno. Versículo 3, estimando cada uno a los demás, y también es el versículo 3 y el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno, ahí dice cada cual, pero es cada uno también por lo de los otros. ¿Para quiénes son estas exhortaciones? Para cada uno de nosotros, para cada creyente verdadero. Y otro punto importante es que Pablo no está diciendo que nos olvidemos de nosotros o que nos olvidemos de nuestra familia por ayudar a los demás. Hay una palabrita muy importante. Es clave ver las palabritas chiquitas en la Biblia para entender. Dice allí en el versículo 4, sino cada cual también, esa palabra, también por lo de los otros. Y lo que eso significa es que sí, veamos nuestros asuntos y también lo de los otros. La idea es esta, no mirando solo lo nuestro, sino también lo de los otros para buscar su bienestar. En resumen, esto que hemos visto es un llamado a la unidad. Un llamado a la unidad basado en lo que Cristo ha hecho por nosotros, basado en el amor que ellos sienten por Pablo, que pone el énfasis en tener una misma mente, un mismo corazón, un mismo propósito, evitando los pecados que atentan contra la unidad, como la contienda, la vanagloria, y haciendo todo con humildad, pensando en los demás antes que en uno mismo, imitando la actitud de Cristo. ¿Fácil o difícil? Hermanos, vivamos en unidad. Hay gozo en la unidad para la gloria de nuestro Señor Jesús. Y sí se puede porque tenemos a Cristo y tenemos su Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y aunque estemos
separados y no nos veamos por esta cuarentena en la cual estamos, podemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Busquemos las formas de estar en contacto, de darnos palabras de ánimo, de edificarnos mutuamente en la fe. Si hay salvación en Cristo, si hay consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu, podemos tener unidad. Hagámoslo para la gloria de Dios. Oremos un momento y luego, si tuvieran algún comentario o pregunta, la pueden hacer. Padre Santo, gracias por este tiempo, por tu palabra, por este libro de Filipenses y por este llamado a la unidad que tú haces aquí. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos impulse para vivir en unidad, en amor, en humildad unos con otros. Comenzando especialmente en la situación en que estamos, comenzando con nuestra propia familia, amando a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a la familia con la cual estamos conviviendo día a día, que reflejemos la humildad de Cristo, que se sacrificó, que amó, aún a expensas de su propio bienestar y de su propia gloria. Lo hizo por amor a nosotros y que podamos nosotros reflejar el mismo amor y humildad también. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.